Vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Estamos en San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Comenzamos a ver este pasaje el jueves, hoy vamos a terminar, así que le invito a abrir San Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cierto día, el Club de las Ovejas decidió organizar una gran fiesta para todos los miembros. Ovejas de toda la región estaban invitadas a la celebración, así que todas las ovejas se estaban preparando para el gran día. Y por ahí había un lobo que escuchó el anuncio y le entró curiosidad de ver lo bien que lo pasarían las ovejas. Pero como el requisito para entrar en la fiesta era justamente ser una oveja, el lobo decidió disfrazarse. Así que fue a la tienda y compró el mejor traje de lana que pudo. También fue a la perfumería y compró el perfume de oveja más caro que había. También fue a la universidad a aprender idioma ovejuno y hasta hizo el curso de membresía en el Club de las Ovejas y lo aceptaron. El día de la fiesta, el lobo llegó a la puerta del club vestido de oveja, oliendo a oveja, hablando como oveja y presentando el carnet de miembros del Club de las Ovejas. Así que lo dejaron entrar. Y todo iba bastante bien en la fiesta. La música ovejuna era tranquila, la melodía era agradable, las ovejas eran todas muy amables, así que el lobo no tardó mucho en hacer amigos. Pero hubo un problema que definió el rumbo de esa fiesta. ¿Cuál fue ese problema? Que lo único que había para comer era pasto. Y claro, si es el alimento preferido de las ovejas. Canapés de pasto, empanadas de pasto, ravioles de pasto. ¿Qué tomaban? Jugo de pasto. ¿Qué habría de postre? Helado de pasto. Así que al principio el lobo trató de comer un poco de pasto, pero lo odiaba. Así que luego solo se limitaba a rechazar los platos que le ofrecían, inventando alguna excusa cada vez. Y pasando las horas, el hambre del lobo era cada vez mayor. Pero además, el traje de lana era tan caluroso. El lobo había sudado tanto que el perfume a oveja había desaparecido y ya las ovejas mirándolo raro. Y el traje lo estaba incomodando demasiado. Así que simplemente el lobo no soportó más
y quitándose el traje de lana, intentó comerse al primer compañero de esta fraternidad que tenía a su lado. Pero por suerte, el presidente del Club de las Ovejas estaba ahí y expulsó a tiempo al infame lobo. Hermanos, no busque este cuento en la Biblia, no lo va a encontrar. Es solo una ilustración que traje para que podamos entender lo que Jesús le está planteando a Nicodemo cuando le dijo en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí es donde nos habíamos quedado el jueves. Habíamos visto que para que el hombre pueda percibir, pueda entrar en contacto, pueda conocer el reino de Dios, que es otra forma de decir la vida eterna, la salvación, el tener una relación íntima con Dios, la verdadera vida que emana de Dios, para que el hombre pueda ver a Cristo no como un simple maestro, sino como el mismo reino de Dios en persona, como el Mesías, como el Dios encarnado. Para tener esa clase de percepción, Jesús dice que es absolutamente necesario nacer de nuevo. Y habíamos dicho al final del último sermón que este término de nuevo se traduce mejor como de arriba, de lo alto. Es necesario nacer de Dios, le está diciendo Jesús. Le está diciendo que para poder acceder a esta dimensión de lo divino, es Dios quien debe producir ese nacimiento. Y voy a decir algo contundente, hermanos, preste atención. Si es Dios quien debe producirlo, es porque está absolutamente fuera de nuestras posibilidades producirlo por nosotros mismos. Es imposible para el hombre. Es imposible. No hay manera de que el hombre lo pueda producir a este nacimiento. Si Dios no realiza esta obra a la cual Jesús llama nacer de nuevo, nacer de lo alto, entonces el hombre está totalmente incapacitado para hacerlo, hermanos. Recuerda, ¿no? La doble afirmación y la doble negación de lo que Jesús dijo, ¿no? Doble afirmación, de verdad te digo, de cierto te digo, amén, amén. Y también una doble negación. El que no nace no puede ver el reino de Dios. Es contundente el Señor Jesús. Es un yunque de acero esta declaración. Es imposible penetrarla. Y Nicodemo de ninguna manera esperaba esto. ¿Se acuerda? Yo le había dicho que Jesús lo noqueó a Nicodemo en lo primero que le dijo. Si esto fuera un ring de boxeo, Nicodemo ya está tirado en el piso. Él no esperaba esto. Él esperaba otra clase de respuesta de parte de Jesús. Este fariseo, amante de la ley, amante de las leyes y de la parafernalia de la religiosidad, estaba esperando alguna directriz de Jesús. Estaba esperando algún mandamiento mejor, algo más refinado que lo que él conocía, alguna obra religiosa que Nicodemo esté pasando por alto, o alguna minucia de la que Nicodemo ni siquiera era consciente, algún método para refinar sus ritos, o alguna nueva tradición, algo que Nicodemo pudiera hacer para alcanzar la vida eterna, el reino de Dios. Pero, como dice el pastor MacArthur, él dice esto: a diferencia de las obras religiosas, nacer de nuevo era algo que Nicodemo no podía hacer por sí mismo. Por esto, Nicodemo entendió lo que Jesús le quiso decir. Él entendió las palabras, la figura, este símil que Jesús usó con respecto al nacimiento, pero igual estaba totalmente desconcertado. Así que Nicodemo toma este símil de Jesús,
usa el mismo ejemplo que Jesús le está dando, porque eso era lo que acostumbraban los rabinos, y él usa la misma ilustración que Jesús para seguir argumentando. Y él dice esto en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así que como todo gran rabino, Nicodemo sabía utilizar el lenguaje figurado para continuar esa línea de argumentación de Jesús. Pero mire ese texto, hermanos, mire el versículo 4. Porque si leemos con atención lo que Nicodemo pregunta, aún en lenguaje figurado, nos vamos a dar cuenta que él estaba pensando todo en términos materiales. Fíjense el contraste que hay entre la línea de pensamiento de Nicodemo y las palabras de Jesús. Mientras Nicodemo habla de ser viejo, vientre de su madre, y nacer en el sentido de nacer en carne y hueso, Jesús le habla una y otra vez sobre el Espíritu. Así que Nicodemo está enjaulado en su esquema material. Está pensando y hablando en términos materiales de lo que se puede hacer. Y no puede entender el idioma de Jesús hablando en términos espirituales. En otras palabras, Nicodemo le está diciendo a Jesús algo así. Jesús, esta vida que tengo, es lo mejor que tengo para dar. Toda mi vida la dediqué a esto. Todos mis años los dediqué a hacer buenas obras y a cumplir leyes y a lavarme las manos cada vez que iba a comer y a hacer un montón de rituales religiosos, incluso muchos más que los que la misma ley nos demanda. Hice todas las obras que pude. ¿Vos me estás diciendo que todo lo que hice en mi vida es inútil? Y encima que debo volver a empezar. Pero Jesús, si volviera a empezar, dentro de algunos años estaría en el mismo lugar. Yo di mi mejor esfuerzo, le está diciendo Nicodemo. El problema es que ese volver a empezar de Jesús no tiene nada que ver con las obras humanas y la religiosidad. Para entrar en esa dimensión del reino de Dios es necesario nacer en esa misma dimensión. Es decir, si Dios es espíritu, como dice Jesús en Juan 4:24, si Dios es espíritu, entonces debemos nacer espiritualmente. Se debe nacer en aquella misma dimensión en la que Dios existe y habita, y de la cual el hombre está totalmente exento por sus delitos y pecados. Está muerto en sus delitos y pecados, totalmente exento y separado de la vida espiritual de Dios. Eso dice Efesios 2:1. Así que Nicodemo pregunta esto teniendo su mirada en sus obras, en lo terrenal, en sus fuerzas. Y Jesús le responde y vuelve a martillar sobre la misma declaración que hizo en el versículo 3, pero esta vez dando una mayor luz al respecto. Este es el segundo martillazo de Jesús y cada vez es más pesado. Jesús le dice en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tremenda declaración de Jesús. ¿Pudieron ver de nuevo la doble afirmación y negación? Significa que Jesús está ampliando lo que dijo anteriormente. Él había dicho que era absolutamente necesario nacer de nuevo o nacer de arriba, mejor traducido. Pero ahora le dice a Nicodemo que ese nacimiento debe ser de agua y del Espíritu. Es decir, el nuevo nacimiento, o como llamamos a esta doctrina que estamos viendo, la doctrina de la regeneración,
Este nuevo nacimiento, preste atención, es una obra sobrenatural e invisible del Espíritu Santo en la cual Dios imparte nueva vida espiritual. Hermanos, voy a repetir esta definición, porque cada palabra de esta definición es importante y la necesitamos para comprender no solamente lo que dice este texto, sino lo que toda la Biblia dice sobre el nuevo nacimiento, sobre la regeneración. Voy a volver a repetir esta definición. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural e invisible del Espíritu Santo en la cual Dios imparte soberanamente nueva vida espiritual. ¿Existe algún tipo de colaboración nuestra en esta definición? Es una obra sobrenatural e invisible del Espíritu en la cual Dios imparte soberanamente nueva vida espiritual. ¿Hay alguna colaboración nuestra? No, porque el hombre no juega ningún rol activo en este acto. Y este acto es el que define la entrada al reino de Dios. Es decir, este acto define la salvación. Este acto de Dios define si entramos o no a su reino. Es Dios quien en su soberana voluntad y su omnipotencia genera sobrenaturalmente un nuevo tipo de vida espiritual en el hombre. Y sin esta obra sobrenatural de Dios, el hombre es incapaz, totalmente incapaz, de percibir, de entender, de conocer, de ver y de acceder a Dios. Y de tener una correcta relación con Él, una relación eterna con Él. Es decir, que sin la regeneración no existe salvación. Y ese acto no es humano, es divino. Y veamos algunos textos muy importantes. Hay muchos más que estos, pero por cuestiones de tiempo quiero darles los que considero más importantes, ¿sí? Los más contundentes, y necesito que usted los busque. Necesito que usted lo lea con sus propios ojos, por favor. Por favor, abramos Ezequiel capítulo 36, para que también comprobemos que esto estaba en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25 al 27. Y preste atención, yo antes de cada verbo voy a agregar una palabrita muy importante para que entendamos el tono con el que Dios está hablando aquí. Versículo 25 de Ezequiel capítulo 36. Yo esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos yo os limpiaré. Yo os daré corazón nuevo, y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne, y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y yo haré que guardéis mis preceptos, y yo haré que los pongáis por obra. Pregunta: ¿quién obra la salvación? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿Se acuerdan? Hay que nacer del agua y del espíritu. Y de todos vuestros pecados yo los limpiaré. Y les daré un nuevo corazón, una nueva creación. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Eso es lo único que nosotros aportamos a todo esto. Un corazón de piedra.
y yo os daré un corazón de carne, y yo voy a poner dentro de ustedes mi espíritu, y yo voy a hacer que ustedes anden en mis mandamientos y que guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, la salvación es del Señor, de principio a fin. Acá vemos bien reflejado el nuevo nacimiento, donde Dios obra soberanamente. Él es el que transforma el corazón y nadie puede detener esa obra. Hay algunos que dicen, no, porque vos tenés que aceptar a Jesús. No, vos tenés que recibirlo, abrirle las puertas de tu corazón. No, Dios no necesita que nadie le abra la puerta. Dios no necesita que le demos permiso para hacer lo que Él quiera de nuestras vidas. Él hace lo que Él quiere. Él es soberano. Otra vez volvemos a este tema del libre albedrío. Una declaración común. No, porque Dios es tan Señor, es tan caballero que Él nos deja a nosotros decidir por nosotros mismos. Hermanos, si nosotros decidiéramos por nosotros mismos, con ese corazón de piedra, jamás escogeríamos a Dios. Así que es Dios el que debe quitar ese corazón y no nos pide permiso. Por favor. Porque agarramos textos fuera de contextos como Apocalipsis. Él está a la puerta llamando y el que le abre, Él va a entrar. Hermanos, por favor. Eso no es lo que dice la Biblia. Esto es lo que Él dice. Él es soberano en la salvación. La salvación es de Jehová. Vamos a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito capítulo 3, versículo 4 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No nos preguntó. Nos salvó directamente. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ahí está, el agua y el espíritu, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Él nos salvó. Él obró en nuestro corazón. Él nos dio nueva vida. Él nos regeneró. Él hizo que haya un nuevo génesis en nuestro corazón. Una nueva creación. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18 dice así: Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién nos hizo nacer? Él. ¿Por qué nos hizo nacer? Fue su voluntad. Él nos hizo nacer, no nosotros. No fue una oración que hicimos para nacer de nuevo. No. Él nos hizo nacer para que quizá hagamos esa oración. Estábamos muertos antes de hacer cualquier oración. Él nos hizo renacer. Primera de Pedro, capítulo 1. Este es el último texto que considero muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer de vuelta, para que no creamos que solamente Santiago dice esto. Él nos hizo renacer por su misericordia. Y en el versículo 22 de este mismo capítulo dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Otra vez esta imagen del agua, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Hermanos, ¿pudieron ver con atención quién es el que obra la salvación? Y pudieron ver en estos textos la conexión que existe entre el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo produce y la palabra de Dios, el agua y el Espíritu. Esa agua de la que Jesús le habla a Nicodemo, la Escritura la relaciona una y otra vez con la palabra de Dios, con esta acción purificadora del agua. Cuando Pablo le habla a los maridos en Efesios capítulo 5, él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Y en el contexto eran un lavamiento de pies. El Espíritu Santo, hermanos, utiliza las Escrituras que el mismo Espíritu Santo inspiró para obrar en el corazón del pecador esta impartición sobrenatural de vida espiritual. Dios ha escogido a aquellos que quiso salvar, pero también ha escogido el medio por el cual los ha querido salvar. Y ese medio es el Evangelio. Y es ese Evangelio el que está revelado en las Escrituras, que el Espíritu Santo inspiró. Y ese Evangelio es Cristo, el Verbo, la palabra de Dios. Así que la Trinidad toda está involucrada totalmente en la salvación de los pecadores escogidos por gracia. ¿Quiere ver esta obra del Espíritu Santo en vivo y en directo? ¿Quiere ver la hermosura, la belleza, la delicadeza de esta obra impresionante del Espíritu? Vayamos a Hechos. Vayamos a Hechos, capítulo 16. Es un texto que me encanta. ¿Cómo grafica este momento? Hechos, capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ve cómo el Espíritu Santo obra junto con la palabra? El Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que esté atenta a la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y alguien podría decir: bueno, pero dice el texto que ella adoraba a Dios antes de que el Señor abra su corazón. Y hermanos, eso, lejos de anular el punto, lo refuerza. Porque al igual que Nicodemo, al igual que Cornelio en Hechos capítulo 10, que era un hombre piadoso, dice el texto, al igual que Lidia, que adoraba a Dios, y al igual que todos nosotros, que podríamos hacer muchísimas obras, podríamos incluso como Lidia participar en la verdadera religión,
Pero si el Espíritu Santo no realiza la obra de regeneración dentro nuestro, no podremos ni ver ni entrar en el reino de Dios. No es por nuestras obras, no es por nuestra adoración, es por la obra del Espíritu Santo. Es el nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Lo ve, hermano? La carne no puede engendrar otra cosa que más carne. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Hay un abismo de diferencia, dice Jesús. No se pueden tocar. Pero hoy en día sigue habiendo cristianos que creen todo lo contrario. Creen que si estimulamos bien la carne, podríamos llegar a producir resultados espirituales. Hermanos, mire los eventos cristianos. Mire las campañas evangelísticas. Mire las cruzadas de fe. Mire los altares que se hacen al final de algún campamento, de algún retiro, de alguna reunión. La gente es estimulada al llanto, pero no son lágrimas de arrepentimiento. La gente es estimulada a reírse, pero no es el gozo que produce el Espíritu Santo. La música pasa de fuerte a despacio, de rápido a lento, y el que habla se la pasa intercalando gritos y susurros. Y todas estas cosas pueden generar un montón de emociones, pero no pueden generar vida espiritual, porque lo que sea producido por la carne será más carne. Y punto final. Se necesita un nuevo nacimiento, una nueva vida, un nuevo corazón, hermanos. Un nuevo corazón, un nuevo yo interior, una nueva persona tiene que nacer dentro, una nueva creación que nada tenga que ver con la carne caída y pecaminosa. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, no es que es un mejor yo, es un nuevo yo. Y la razón por la que sucede esto es porque el viejo yo estaba tan caído que debe ser desechado y crear uno nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, dice la Biblia. En la justicia y santidad de la verdad, no en el pecado y la inmoralidad. Es por esto que cuando el Espíritu Santo realiza su obra invisible, nadie vio el corazón de Lidia abriéndose. Pero cuando el Espíritu Santo hace esa obra invisible de regeneración, hay una transformación completa en el corazón. Y esa transformación interior repercute en el exterior, en lo material, en las obras, en las palabras, en las decisiones, en los hábitos, en los afectos, en todo el ser. Dios no le dijo a Ezequiel, y ablandaré tu corazón de piedra. Él dice, y quitaré tu corazón de piedra, y te daré un nuevo corazón de carne. Porque la obra de Dios no es mejorar nuestra vida, es darnos una nueva, una vida completamente distinta. Esa es la verdadera vida. Esa es la vida que Cristo vino a ganar por nosotros, por medio de su vida, muerte y resurrección. En Romanos 6:4 leemos que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos,
De ninguna manera un lobo puede convertirse en una oveja. Un lobo es un lobo, con toda la naturaleza de un lobo. La única manera en que un lobo pueda convertirse en una oveja es que Dios realice una obra sobrenatural en ese lobo para ovejunizarlo. Debe convertirlo en una oveja, no puede el lobo convertirse en una oveja. El lobo podrá comprar el mejor traje de lana, el mejor perfume y conocer el idioma de las ovejas, pero tarde o temprano esa fachada se caerá, sea de este lado de la eternidad o sea el día del juicio final ante el tribunal de Dios. Y Dios no puede ser burlado. No hay traje que pueda engañar a Dios. Si Dios no convierte a este lobo en una oveja, no hay nada que el lobo pueda hacer para cambiar su naturaleza. Porque todo lo que haga será según esa naturaleza. Esa es la condición del hombre. Dios requiere vida espiritual verdadera para entrar en contacto con Él. Y el hombre no la puede producir porque lo que es nacido de la carne, carne es. Ya lo dijo Dios en Jeremías 13:23. ¿Acaso mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. A menos que Dios haga su obra, hermanos, tenemos la naturaleza caída. Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 7 que no debería sorprenderse de esto. Él mejor que nadie debería saberlo. Era uno de los que más conocía las Escrituras en todo Israel. Había tenido contacto suficiente con la ley para darse cuenta que era totalmente incapaz de cumplirla. Debería haber venido a Cristo en búsqueda de perdón, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitaba que Dios le haga nacer de nuevo. Hasta acá, quiero recapitular. Hasta acá, Jesús le dijo a Nicodemo que el nacer de nuevo es una condición absoluta para tener la vida eterna. Así que con esto Jesús dio por tierra la autosuficiencia de Nicodemo como fariseo. Su religiosidad no podía hacer nada para salvarlo. Sus obras no servían en absoluto. Debía desecharlas por completo. Luego Jesús le dijo que el nuevo nacimiento no es material. Su nacimiento en la carne tampoco iba a poder salvarlo. No importaba si era un israelita descendiente de Abraham de pura cepa. Un hijo de Jacob no podía producir un hijo de Dios. Pero ahora, para terminar de dejar a Nicodemo totalmente desprovisto de justicia propia, Jesús le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira, hermanos, hasta acá Nicodemo trató de preguntarle a Jesús, ¿cómo puedo hacer? ¿Lo ven? Miren el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? ¿Puede acaso entrar? Nicodemo le estaba preguntando, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo hacer? Pero Jesús le está diciendo, no hay nada que puedas hacer. Es Dios quien hace lo que quiere. Hermanos, esto que acabo de decir me da escalofríos. Me estremece hasta lo más profundo. Es durísima esta realidad. Se supone que Jesús está hablando con uno de los más grandes maestros en Israel. Se supone que este gran maestro está preparado para escuchar este tipo de cosas.
La salvación es de Dios y Dios la da a quien Él quiere dársela. Y no hay nada que podamos hacer. Vamos a escuchar a Jesús diciendo en el capítulo 5, 21 de Juan, diciendo esto: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El viento es impredecible e invisible. No podemos ver la trayectoria del viento, no podemos ver su origen ni su final, solamente podemos ver los resultados que causa. Todos escuchamos alguna vez el sonido fantasmagórico del viento silbando cuando choca con nuestra casa, ¿no? A la noche. O todos podemos ver las hojas de los árboles caer en el otoño y ser arrastradas por el viento. Todos podemos sentir la brisa fresca cuando toca nuestra frente transpirada en el verano. Pero no podíamos verlo venir y no podemos ver hacia dónde va. Así es el obrar del Espíritu Santo, porque es Dios y es soberano. Dios obra lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere y en el que en Él quiere. La salvación está totalmente fuera de nuestro dominio, hermanos, y nos cuesta tanto entenderla, porque estamos tan acostumbrados a decidir todo en nuestra vida, somos tan dueños de nosotros mismos, somos nuestros propios dioses, y decidimos, ponemos la alarma porque yo decido a qué hora me voy a levantar, y decido qué ropa me voy a poner, y decido qué voy a comer, y decido dónde voy a mandar a mis hijos al colegio, y decido un montón de cosas que no importan. Pero la única cosa que importa realmente, que es dónde voy a pasar la eternidad, esa es prerrogativa de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Yo puedo decidir dónde voy a ir de vacaciones, 2 semanas, con suerte. Pero mi destino eterno ya lo decidió el Señor. Peleé con Dios. De su voluntad nos hizo renacer. Él es soberano. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Dios. Dijimos anteriormente que la regeneración es un acto sobrenatural e invisible de Dios. ¿Recuerda? Invisible. Es algo que sucede en el corazón, en el asiento más profundo de nuestro ser. Nadie puede ver cómo Dios remueve el corazón muerto y endurecido y pone un corazón conforme al suyo. Nadie lo puede ver, esa operación quirúrgica de corazón. Pero cuando Dios hace esta obra invisible, es inevitable ver los efectos que produce. Si alguien ha sido regenerado por el Espíritu Santo, inevitablemente y sin lugar a duda producirá una vida de santidad, de humildad, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de fe, de misericordia, de amor por las Escrituras, de obediencia a la palabra de Dios, de dejar todo por seguir y por servir a Cristo. Ese es el fruto del Espíritu, cuando Él viene a morar en el corazón del creyente. Hermanos, ¿alguna vez vio a un pastor de ovejas pidiéndole a sus ovejas que se comporten como ovejas? Nunca fue ni será necesario, porque las ovejas siempre se comportan como ovejas. Está en su naturaleza. Nadie le enseñó a una oveja a ser oveja. Nadie tiene que andar rogándole a una oveja que se comporte como se comportan las ovejas.
Pero ¿qué pasa en las iglesias? Que hay personas a las cuales se les vive rogando que se comporten como cristianos. ¿Qué pasa? Que hay personas que dicen haber conocido a Cristo, pero viven como si conocieran mejor al diablo. ¿Será acaso que el Espíritu Santo no es tan poderoso para reformar una vida? ¿Será que el Espíritu Santo es tan débil que no puede hacer que una persona deje de engañar a su cónyuge? ¿O que deje la bebida? ¿O que deje el cigarrillo? ¿Será que el Espíritu Santo es tan impotente que no puede producir gozo, fe, perseverancia, santidad, humildad y amor en una persona? ¿Será que el Espíritu Santo no ha podido convencer a esa persona de que deje de comportarse como cualquier mundano? O sea, el Espíritu Santo, que es Dios todopoderoso, que realizó la imposible obra de dar vida a un muerto, no puede hacer que ese muerto se comporte como un vivo. No, mis hermanos, la razón por la cual hay personas en las iglesias a las que se les ruega constantemente que se comporten como ovejas es porque no han sido regenerados. Porque la obra del Espíritu Santo es infalible. Dios no falla. A Dios nadie lo frustra, nadie puede torcer su brazo. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice, el que comenzó la buena obra hará el intento de perfeccionarla, a ver si sale. Dice, la perfeccionará, y estoy persuadido de esto, dice Pablo. Así que no hay dudas de que alguien ha sido regenerado, porque muestra los efectos de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y aquella persona que no muestra esos efectos, no es que la buena obra está fallando, es que la buena obra nunca comenzó. Debe nacer de nuevo. Miren la reacción de Nicodemo. Respondió Nicodemo en el versículo 9 y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra vez, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo no podía salir de esa prisión de la autosuficiencia. Nicodemo todavía quería hacer algo, pero sus oídos estaban cerrados. No podía escuchar al Señor diciéndole, no podés hacer nada. Debes confiar en aquel al que Dios envió. No podía entender el lenguaje de Jesús, no podía ver el reino de Dios. Era evidente que necesitaba nacer de nuevo. De hecho, es lo que Jesús va a decirle en un momento. Jesús va a presentarle el Evangelio a Nicodemo. Pues eso lo vamos a ver el martes. Entonces Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro? Y en el original es mejor traducido, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Si quedaba algo de orgullo y autosuficiencia en Nicodemo, Jesús acaba de pulverizarla. Pero debemos ver algo, hermanos. Jesús no está humillando a Nicodemo para hacerse ver. Jesús no está dejando a Nicodemo en completo ridículo para regodearse de su sabiduría y burlarse de Nicodemo. Jesús estaba ayudando a Nicodemo a que busque al Salvador. Jesús estaba haciendo que Nicodemo deje de lado toda esa justicia propia e inservible y se aferre a Él para tener vida. Cada palabra de Jesús en esta conversación está dirigida a salvar a Nicodemo. Pero la soberbia muchas veces necesita de palabras duras. Un corazón endurecido necesita ser pulverizado
y humectado con el agua de la palabra de Dios para que se transforme en un barro maleable en las manos del gran alfarero. No es que Jesús está siendo un sádico y un perverso, es la única manera de hacer que Nicodemo vea el reino de Dios.